Muy buenas tardes, un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre el proyecto País, la Vía Costarricense. Queremos aprovechar esta oportunidad para conversar sobre los avances a un mes de lanzamiento de esta iniciativa y sobre todo también sobre los pasos que siguen. Quisiera presentarme, mi nombre es Álvaro Ramírez y trabajo como coordinador del proyecto País. Eleonora. Muy buenas tardes, mi nombre es Eleonora Badilla Sachs, soy parte de la Junta Directiva del proyecto País y en particular estoy colaborando con todo lo que es el área de educación. Buenas tardes, amigas y amigos, José María Figueres, soy parte de la Junta Directiva de la Vía Costarricense del proyecto País. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, por participar en este webcast y discúlpenos por favor que entramos unos minutos tarde, estábamos con algunos ajustes técnicos de esos que siempre ocurren. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Oyer, también miembro de la Junta Directiva del proyecto País Vía Costarricense, y la verdad es que soy un tico más ilusionado con la posibilidad de hacer lo que no se ha hecho antes, ilusionado con la posibilidad de hacer cosas diferentes y de hacer una contribución. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Quiroz, de la Junta Directiva de Vía Costarricense, y un costarricense inspirado, como diría don Jorge, a tratar de llevar adelante una nueva forma de hacer las cosas en este país. Bueno, les decíamos que muchísimas gracias por su participación. Ahorita vamos a empezar a contestar sus preguntas. Antes quisiéramos hacer un esfuerzo resumido de rendición de cuentas para contarles un poquito por dónde es que vamos a un mes de haberse lanzado el proyecto País. Repasemos un poco qué es lo que queremos con Proyecto País. Lo que queremos es soñar una nueva Costa Rica, tener un país que sea lo mejor posible y contar para realizar ese sueño no solamente con las ideas de todas y todos ustedes que nos ayuden a mejorarlo, sino luego con su participación y con su trabajo activo en la formulación de los programas y de las cosas que habrá que hacer. Esto es un ideario para el país. Tenemos la ilusión de que Proyecto País ilumina el camino de 4 o 5 gobiernos hacia el futuro, de que sea una cosa de mediano y de largo plazo, dentro del cual los gobiernos de turno puedan nutrirse de ideas aportadas por las y los costarricenses para hacer mucho más efectiva su labor. Es, si se quiere, una nueva manera de hacer política, política con P mayúscula, la política de desarrollo, la política de ver cómo avanzamos en el país. Y nos parece que en Costa Rica, donde tenemos, a Dios gracias, una democracia tan linda, ya esta es la hora de que nosotros pudiéramos avanzar en esa dirección. El proyecto País está montado sobre 4 ejes, que son, por así decirlo, los rieles paralelos en los cuales vamos montando todas las ideas que se han aportado y las que se van a aportar a futuro. Y yo quisiera pedirle a Jorge que repasáramos rápidamente cuáles son esos 4 ejes. De acuerdo. En primera instancia, desde luego estamos hablando de un proyecto que reconoce la importancia de rescatar la identidad del costarricense. No estamos hablando de un proceso cerrado que se niega la influencia positiva que pueda venir del mundo. Sin embargo, sí reconoce que las raíces profundas del costarricense deben de ser protegidas, porque ahí vamos a encontrar una batería de valores y condiciones propicias para defender en el largo plazo una iniciativa como la que estamos trabajando. La identidad del proceso es uno que vamos a proteger con cuidado como un primer gran pilar. En segunda instancia, estamos hablando de un proceso de inclusión. Creemos que estamos hablando de una sociedad realmente dividida, que se ha partido, que genera demasiado enfrentamiento en esta condición que tiene la polaridad de las propuestas, cuando pareciera ser que o se está en contra o se está a favor. No se trata de un juego de suma cero, se trata de una propuesta que busca realmente crecer y sumar todas las partes, donde podría ser cierto al final que ganamos más si ganamos todos. En tercera instancia, por supuesto, la propuesta genera naturalmente un proceso de innovación. Cuando hay participación abierta, cuando las multitudes como tales se suman a ir agregando sus partes,
las ideas empiezan a brotar en un modelo innovador, de creatividad, de rompimiento con lo que se ha hecho antes. Y desde luego, la buena noticia es que es muy probable que si hacemos las cosas de una forma diferente, no vamos a tener más de lo mismo. Y esa es una condición que trae el planteamiento de innovación. Seguido a esto, como cuarta pata, consideramos que es bien importante establecer la condición de sostenibilidad. Nada de lo que hagamos va a tener un sentido y una capacidad de transformación si solamente sucede en el corto plazo. No es una cuestión de un buen abril o un buen junio, es de sostenerlo año tras año y convertir la vía costarricense en una propuesta que genere realmente soluciones de largo plazo y una visión que podamos sostener en todas las iniciativas que realicemos. Muchas gracias, Jorge. Y también estamos muy agradecidos con todas ustedes, amigas y amigos, que nos han apoyado y que nos han ayudado con todo esto. En un mes desde que lanzamos esta iniciativa tenemos ya más de 10.000 adherentes en la página de Vía Costarricense Proyecto País. Estamos creciendo, tenemos ya casi 500 ideas que se han aportado y que estamos empezando a organizar en algunos ejes temáticos. Uno de esos ejes temáticos es el de la educación. Por cierto que la semana pasada fue la semana que dedicamos en Vía Costarricense Proyecto País al tema de la educación. Yo quisiera pedirle a Eleonora que nos cuente un poquito cómo fue ese trabajo de organización de las ideas que hemos recibido hasta el momento y cómo las vemos hacia el futuro. Muchas gracias, don José María, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Efectivamente hemos recibido muchas propuestas muy interesantes en relación con educación. En Costa Rica los costarricenses sabemos que es a través de la educación que podemos alcanzar el bien vivir, que podemos innovar, que podemos hacer acciones de inclusión. Pero también sabemos que actualmente la educación que ha sido tan efectiva en los siglos pasados ya como que se nos está quedando muy corta. Las necesidades de las generaciones jóvenes, las nuevas tecnologías, el conocimiento humano que cada vez se multiplica más, ya exige otras formas de educarse. Entonces, estamos recibiendo propuestas y solicitudes de que cambiemos radicalmente la educación. Y si bien nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer un cambio en educación, también sabemos que hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo, hay cosas que se pueden hacer en el mediano plazo porque requieren un poco de inversión, y hay cosas que hay que esperar y que se pueden hacer en el largo plazo porque requieren un cambio de mentalidad, cambio de leyes, cambio de reglamentos, y eso toma más tiempo. El trabajo de la semana anterior fue organizar las propuestas que hemos recibido en qué es lo que podemos, qué es lo que se está haciendo ya en el corto plazo, ya con nuevas tecnologías, con iniciativas de profesores y profesoras muy jóvenes, de los mismos estudiantes que están ya haciendo actividades muy innovadoras. Queremos visibilizarlas para que otras personas se inspiren. Luego recogimos otras actividades, otras propuestas que van a requerir un poquito de inversión, entonces estamos pensando a ver cómo las podemos implementar en el mediano plazo, y desde ya pensando en cuáles serían los reglamentos, las leyes y las estructuras que tendríamos que ir cambiando para lograr una nueva educación totalmente innovadora en un plazo un poquitico más lejano. Eleonora, muchas gracias. A la par de eso, amigas y amigos, también hay algunas otras ideas que se han venido aportando, que hemos visto, y que son ideas que no requieren de que el gobierno tenga que intervenir o que tengamos que pedirle ayuda al gobierno para poderlas poner en ejecución. Eso lo que tiene de muy lindo es que podemos avanzar en la búsqueda de las soluciones. Francamente, sí, en la búsqueda de las soluciones que señalan esas ideas entre nosotros, poniéndonos de acuerdo. Costa Rica, porque Jorge mencionaba que el primer eje es la identidad propia nuestra, nuestro país. Nosotros en este país hemos tenido una larga tradición de asociaciones de desarrollo, de cooperativas, de asociaciones en diferentes campos, en muchas comunidades. Yo pienso que eso hay que rescatarlo, porque ahí hay mucha
vitalidad y ahí hay mucha posibilidad de organización para resolver cosas. Y entonces quería pedirle a Mario que por favor nos comentara unas ideas, una o dos ideas, Mario, a manera de ejemplo de las ideas en donde hemos pensado que podemos ir ya buscando una solución. Claro, con mucho gusto. Una de las ideas que más nos ha gustado es una idea que nos aportó don Julio Cárdenas muy al principio y que realmente desde el inicio la hemos venido pensando y trabajando con mucho entusiasmo. Don Julio nos propuso crear una plataforma tecnológica que sirviera como punto de encuentro entre todo el conocimiento y la experiencia que tienen los pensionados del país y ponerla al servicio de esas pequeñas y medianas empresas y de emprendedores que no necesariamente tienen los recursos para acceder a esa experiencia. La idea desde el principio nos llamó la atención porque recoge mucho de lo que decía don Jorge. Oye, aquí acerca generaciones y acerca experiencias y cumple mucho con los principios de solidaridad y de inclusión de este país. Y esa es una idea que ya estamos trabajando y que muy pronto vamos a poder tener un resultado concreto. O sea que vamos a tener una plataforma tecnológica donde los pensionados de este país puedan inscribirse, contarnos cuáles son las experiencias laborales que han tenido, en cuáles de esas experiencias pueden aconsejar a jóvenes que estén empezando su pequeña empresita o a cooperativas o a otras organizaciones para que entonces ahí se puedan poner de acuerdo sobre esos temas y ayudar. Así es. Bueno, qué linda manera de sacarle provecho a la experiencia y al talento de miles de costarricenses que se han pensionado luego de una larga vida útil, productiva y de trabajo y que todavía están en condiciones de seguirle aportando al país. Yo pienso, Álvaro, que deberíamos ir a las preguntas. Sí. Después de este ejercicio de rendición de cuentas, en donde hemos compartido con ustedes lo que estamos haciendo. Claro. La primera pregunta nos llegó de Alan Vargas y dice cómo podemos participar más activamente de este proyecto. ¿Algo? Bueno, hay muchas maneras a través de la página, es una de las formas principales mediante la cual las personas pueden aportar sus ideas. Estamos también iniciando esta etapa de identificar proyectos piloto en los que queremos invitar a las personas a contribuir. Por ejemplo, estamos trabajando una idea alrededor del deporte, de cómo el deporte se puede convertir en una gran herramienta para promover la posibilidad de que las personas puedan tener actividades recreativas, que puedan aprender sobre valores, que puedan mejorar su salud, que puedan tener además alternativas en barrios y en comunidades que son particularmente vulnerables. Y en ese tema nos interesa hacer un inventario de toda la infraestructura deportiva de Costa Rica. Queremos saber cuál es el estado de las canchas de fútbol, de las canchas de básquetbol. Ahí vamos a invitar a todos y a todas a que nos aporten fotografías de los recursos que están en sus comunidades y que podamos tener el inventario más grande que se haya hecho en Costa Rica sobre infraestructura deportiva con la participación de la gente. Ese es el tipo de iniciativas que estamos comenzando a preparar y en las que los vamos a invitar a que nos ayuden. Bueno, esa es una iniciativa lindísima y la está liderando Manuel Mora, que es un compañero de junta directiva que está entusiasmadísimo con eso. Y el gran ideal que tenemos en eso es de que Costa Rica se convierta en una potencia deportiva, que aprovechemos toda esa inversión que hemos venido haciendo a lo largo de muchos años y muchos gobiernos, en donde cuando vamos a organizar los Juegos Nacionales invertimos en piscinas y en gimnasios y en instalaciones deportivas que luego se quedan un poquito olvidadas, faltas de mantenimiento y que podrían estar ofreciendo un gran pulmón de actividad deportiva a nuestro país. De manera que eso es una cosa lindísima y ahí otra vez, eso es una cosa con que basta con que nos pongamos de acuerdo y podamos ir adelante. Para eso no necesitamos ponernos de acuerdo con el gobierno. Así es. Yo quisiera agregar tal vez que es importante anotar que las ideas, las buenas ideas, deben de ser compartidas en el formato que quieran. Es decir, en el website, en el sitio que tenemos, via.cr, ahí tenés la posibilidad de sumar tus participaciones y hacerlas
como vos querás. Es decir, yo creo que si algo es importante decirle a los costarricenses es que este es un proceso abierto, participativo, donde bien puede venir un proyecto de 25 páginas, como bien puede venir un párrafo que detone un proceso de innovación que luego nos puede traer grandes sorpresas. Entonces sí, muy abierta, muy grande, muy efusiva la invitación a participar. Por esa línea de la participación, también nos dice César GM, ¿cómo podemos estar más involucrados los que estamos en el exterior? Qué bonita pregunta, y muchas gracias, César, por participar. No sé en qué parte del mundo estás, pero buena suerte por allá. Y la verdad es que me siento muy emocionado de conocer más y más a costarricenses que, aunque estén lejos de nuestro país, siguen pensando cómo pueden ayudar. César, yo creo que una manera muy linda que tienen los que están fuera de Costa Rica de ayudar es de fijarse en sus propias comunidades y en los países en que están trabajando, qué cosas son novedosas, qué cosas son innovadoras, qué cosas buscan el beneficio de la comunidad y son exitosas, y luego pensar de estas cosas exitosas que buscan el beneficio, ¿cómo podríamos aplicarlas en Costa Rica? ¿Cómo podríamos tropicalizarlas a nuestro ambiente para que nosotros gocemos de eso? Por ahí muchas veces se dice que el agua caliente ya está inventada. Yo sé que hay muchos programas en diferentes países, porque he trabajado en muchos países a lo largo de los últimos años que tienen aplicaciones en Costa Rica, y esa es una manera muy concreta, César, en que nos puedes ayudar. Puedes ver qué es lo que sirve en la comunidad donde estás viviendo y trabajando, pensar cómo lo acoplamos a Costa Rica y aportarlo como una idea en esta vía costarricense Proyecto País. Don Marco Vinicio Ruiz, que estaba muy activo en las redes, nos habla sobre el tema de agricultura. Dice, me interesa saber cuál es su posición sobre las acciones públicas en lograr una agricultura sostenible y de precisión. Pues ese es un tema muy bonito. Y si me lo permiten aquí mis colegas de Junta Directiva, en mi calidad de exministro de Agricultura, quisiera responderle. Yo pienso, Marco Vinicio, que Costa Rica ya tiene algunos sectores de la agricultura que caminan muy bien. Tenemos, por ejemplo, 50.000 hectáreas de piña, que estamos exportando 150 millones de cajas de piña. Somos el principal exportador a nivel global. Tenemos 50.000 hectáreas de banano, otras 150.000 cajas de banano. Somos el número 2 o el número 3 a nivel global, exportamos mucha calidad y ahí nos está yendo muy bien. Tenemos algunos otros sectores de la agricultura que necesitamos reforzar y que tienen gran potencial hacia el futuro. Le menciono dos de ellos. Primero, biocombustibles, a partir de cultivos agrícolas que no compitan con la generación de alimentos. Si nosotros combinamos en una sola plantación, en un solo terreno, lo que es la siembra de higuerilla, con la siembra de jatrofa y con lo que es la siembra de la palmera de coyol típica, auténtica costarricense, vamos a estar en una condición en donde la higuerilla nos empieza a producir aceite el primer año, la jatrofa empieza a producir al año número 3, sin que se haya agotado la higuerilla, y la jatrofa sigue produciendo y entra el coyol a producir al año número 7. Eso nos permite sacar un biocombustible, un biodiesel, un biocombustible de primera calidad y sustituir importaciones. Si a la par de eso nos organizamos para que Recope saque un cartel de compra de biocombustibles, en donde ponga las características de lo que quiera comprar y ofrezca comprarlo a los precios internacionales del petróleo, le estamos garantizando a muchos costarricenses que tienen pequeñas, medianas o grandes parcelas de terreno un mercado seguro para un cultivo que es muy rústico, que es muy resiliente y que además fija nitrógeno en los suelos y que se puede sembrar en los peores suelos de nuestro país. Esa es un área nueva, muy linda, en donde deberíamos de avanzar. Costa Rica tiene toda la posibilidad para que a la par de ser una potencia en energías limpias, seamos una potencia en biocombustibles. Y el otro área que le menciono es el área de los alimentos. Yo pienso que Costa Rica tiene que reencontrarse, reconciliarse, recomponerse con el sector agrícola tradicional. ¿Por qué? Porque los granos y los alimentos en el mundo tenían casi 70 años de venir bajando de precios.
Costa Rica apalancó y aprovechó esa bajada de precios durante muchos años para importar alimentos. Pero hacia el futuro esas condiciones han cambiado. Han cambiado porque, por un lado, el efecto del cambio climático está poniendo mucha presión sobre las áreas de cultivo en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, están en la peor sequía que han tenido en su historia. Los precios del maíz, de la soya, de los granos se han disparado en los mercados internacionales. Y por el otro lado, nuevos hábitos de consumo, sobre todo en Asia, están haciendo que haya mucho más demanda para esos comestibles. Por lo tanto, Costa Rica necesita replantearse su política de alimentación, ya no como una cosa de subsistencia, sino más bien como una cosa de una estrategia de desarrollo nacional. Esteban Hernández nos dice cómo hacen para darle prioridad a las ideas, en qué se basan. Además, Manuel Zárate, en una pregunta relacionada, dice ¿qué es innovador? ¿Cuál es la base de comparación? ¿Cuál es la barra a la que vamos a tratar de llegar? Innovación. Creo que una de las características más importantes que debemos de subrayar es que el nuestro no ha sido un país que se haya caracterizado históricamente por ser un ejemplo de innovación. Por el contrario, me da la impresión de que lo que más nos encontramos es con una tendencia a las cosas que nos han gustado, las que hemos preferido, las que nos han dado seguridad y confort. Y esta es una de las primeras condiciones de la innovación. Es un proceso de exploración que posiblemente genere cierta incertidumbre a la que el costarricense no está acostumbrado y básicamente plantea una ruta muy distinta a las que hemos recorrido. Es hacerlo como no lo hemos hecho antes, precisamente para lograr resultados que no se han obtenido en el pasado. No sé si en ese sentido los compañeros en la mesa quieren agregar algo más en esta línea. Yo quiero que Álvaro se meta aquí porque tiene un concepto muy bonito de lo que es innovación en muchos diferentes campos. Algunos nos da por el lado de la tecnología, vos estás metido en eso, de alguna manera todos estamos en eso y a mí me encanta. Yo recuerdo el gran esfuerzo que hubo que hacer cuando estuvimos en gobierno hace unos años para traer a Intel a Costa Rica y alrededor de Intel ese conglomerado de empresas que han venido a irromper en las nuevas tecnologías asociadas con la tecnología informática sobre todo. Y a futuro tengo la ilusión de que, por ejemplo, nos pongamos la meta nacional de que en los próximos 10 años tengamos banda ancha en el 100% de los hogares costarricenses. Pero bueno, esa es innovación en el campo tecnológico. Hablamos, Álvaro, de lo que vos estás viendo en la innovación. Bueno, en el tema de la innovación, yo creo que una de las cosas en donde hay un enorme potencial es en la innovación también en otras esferas que no es solo la empresa privada y no es solo la tecnología. ¿Cómo podemos pensar en potenciar la capacidad innovadora, por ejemplo, en las municipalidades, en la universidad, en las instituciones públicas? ¿Cómo hacer para llevar esos procesos de innovación a todas esas esferas que tienen que ver con el quehacer nacional y con instituciones que son vitales para lograr esos objetivos que queremos hacia la Costa Rica del futuro? ¿Cómo logramos banda ancha? Eso implica que una institución como el ICE va a tener que usar muchísima innovación para potenciar el rol que tiene y el uso de recursos para lograr ese nuevo objetivo que la sociedad le impone. ¿Cómo hacemos para que en el campo de la educación podamos innovar en la forma en que educamos a los niños? ¿Cómo hacemos para poder innovar la manera en que se administra una organización de 80.000 personas como el Ministerio de Educación? Entonces la innovación, a mi juicio, tiene que llegar a todos esos rincones, en esas instituciones, en las municipalidades, en las ONGs, en todos esos espacios en donde hay un gran potencial para transformar y para crear cosas nuevas. Creo que hay un resumen bien importante y no es nuestro, lo dijo Albert Einstein. Es inteligencia divirtiéndose. Eso es finalmente la innovación, es verdaderamente atreverte a hacer las cosas de una forma diferente, abriendo espacios precisamente para mejoras importantes. Sí, no, iba a referirme a la otra pregunta, ¿cómo hacemos para dar prioridad a las propuestas? Hay varias formas, una la mencioné anteriormente, debemos saber cuáles son posibles en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, porque no todo se puede hacer ya. Otra también es ver, de acuerdo con lo que hemos planteado de lo que queremos llegar al buen vivir, al bien vivir, y con los pilares que mencionaba Jorge al principio, también vemos
si son propuestas que contribuyen con la identidad, con la innovación, con la inclusión y si son sostenibles. Pero algo muy importante es que no somos nosotros solamente los que damos o no damos prioridad a las propuestas. El sitio web permite que las personas entren, vean las propuestas y las califiquen. Y eso es un gran termómetro para nosotros. Si hay una propuesta que tiene mucha acogida por el resto de las personas que están ahí, que muchas personas les ha dicho que les gusta, que votaron, para nosotros es un indicador que eso es una propuesta que tiene una gran resonancia y que posiblemente va a ser muy adecuada para nuestro país. Así que los invitamos no solo a darnos sus propuestas, sino a revisarlas de otras personas y a calificarlas también para que nos ayuden a ver cuáles son las que podemos irles dando prioridad. Lumadi CR nos pregunta por Twitter, ¿las ideas que salgan de acá van a tener seguimiento y podrán hacerse realidad? A lo que me refiero es que si yo tengo una buena idea, ¿soy yo, con ayuda de ustedes, el que trate de impulsar esa idea? Precisamente de lo que se trata es de que busquemos entre todas y todos cómo vamos impulsando estas ideas, de hacer equipo, de que podamos entusiasmar a muchas y muchos costarricenses para que acometamos la responsabilidad de poner en la práctica las buenas ideas que van saliendo. Algunas de estas ideas van a requerir de gobierno. Bueno, ya eso tendremos que ver cómo se coordina y cómo se lleva adelante, pero otras solamente dependen de nuestra voluntad, de que estemos dispuestos a aportar un granito de arena. Y yo creo que ahí hay una gran posibilidad de que nosotros nos volvamos a meter en la vía muy costarricense de lo que han sido tradicionalmente las asociaciones de desarrollo que han trabajado por el bienestar de sus comunidades, por tanto ahí por este país, para que fortalezcamos esos esfuerzos de la sociedad civil. De manera que sí, aportemos ideas y busquemos cómo nos asociamos para ponerlas en práctica. Jeffrey Bastos nos hace una pregunta que se repite por otras personas. Dice, Vía CR se ha presentado como una iniciativa abierta país. ¿Qué nos garantiza que no se convierta en una plataforma electoral? En lo personal, yo quisiera subrayar que estoy convencido de que una vía costarricense, una propuesta como esta, requiere de una pata política, de que es necesario eventualmente atender algunos de los asuntos desde una perspectiva de gobierno. Sin embargo, a la vez, estoy convencido también de que muchas de las ideas son de índole privado e incluso de índole personal. Así es que la evolución de todo este proceso de generación de ideas va a requerir de la participación del Estado, la participación del individuo, de la comunidad. Yo quisiera agregar a eso que dice don Jorge, que todas las ideas que están en la vía costarricense son públicas. Entonces, en realidad, cualquier persona que tenga la voluntad de poner en práctica ideas para mejorar a Costa Rica puede hacerlo. Puede nutrirse de la vía, puede nutrirse de lo que estamos proponiendo muchas personas y por el bien de Costa Rica. Y si eso en unas futuras elecciones que vengan, distintos partidos políticos quieren nutrirse de las ideas que estamos proponiendo, pueden hacerlo. No veo que haya algún inconveniente en ese sentido. La cosa muy linda también de Vía Costarricense, del proyecto País, es que aquí están representados todos los colores políticos que tenemos en Costa Rica y todos los sectores de la sociedad. A nadie se le pide que cambie su color político, que abrace un partido o que salga del otro. No, esto está por encima de la política electoral. Lo que buscamos es una nueva manera en que como sociedad nos podamos organizar para desarrollar propuestas creativas que vayan ayudándonos y apoyándonos y que todas vayan alineadas en la dirección que queremos que avance el país. Tenemos una pregunta de Hans Homsberger. Con respecto a la educación, creo que se debería impulsar la educación dual, combinando pasantías con empresas anfitrionas con la educación formal. Invenio es un gran ejemplo en Tirana.
Sí, correcto. Creo que en el momento actual la educación definitivamente tiene que salirse de las aulas, ya sea de las aulas de la primaria, de la secundaria y de las universidades, y tiene que llegar a muchos otros espacios donde se construye el conocimiento. La educación vial es una de esas formas en las universidades, y esperamos contar con el apoyo de todas las empresas, porque además es en el propio beneficio de la empresa, es en el propio beneficio del estudiante y el que se está formando, y a final de cuentas en el beneficio del país. Tal vez incluso agregar, Olman Segura, el presidente del INA, está muy interesado en el tema de formación dual. El INA en el pasado tuvo algunas experiencias piloto, ahora están interesados en escalar esa iniciativa, y lo que está haciendo Invenio también definitivamente es una muy bonita experiencia. En el caso de la Unión Europea, ahora cuando azotó la crisis, el único país de Europa en el que la tasa de desempleo juvenil no aumentó durante el periodo de crisis fue Alemania. Y una de las explicaciones principales es justamente la formación dual. Los muchachos estaban en la formación y por eso el desempleo juvenil no se disparó como se disparó en el resto de Europa. Por cierto, Leonora, que en eso no tiene mucho que ver con educación o con formación dual, pero sí con lo que queremos, ojalá aprovechar de mejor manera. Yo tengo la impresión de que en este país no aprovechamos lo que llamamos el TCU, el trabajo comunitario universitario. Los estudiantes que salen de las universidades tienen que brindar 140 horas, 300 horas de trabajo comunitario universitario. ¿Cómo nos estamos garantizando hoy en día de que esas 300 horas efectivamente están ayudando de la mejor manera? ¿Cuál es su, bueno, usted es profesora en la UCR, ¿cuál es su opinión de eso? Bueno, pienso que a lo largo del tiempo la idea de los TCU ha ido variando y tal vez se ha ido perdiendo un poco, por eso es de esa sensación que tenemos que no se está dando todo el aporte que podría dar 300 horas por estudiante universitario a la comunidad. Creo que podríamos dialogar con las universidades para ver de qué manera incluso podríamos coordinar acciones de la vía costarricense con las universidades para encauzar el trabajo comunitario universitario de los estudiantes con algunas de las prioridades y los proyectos que los costarricenses vayan definiendo que sean prioridades. Hay una persona incluso, perdón, que en las ideas de la página propuso un programa cívico en donde jóvenes de distintos niveles socioeconómicos, de distintos sectores de la sociedad, fueran juntos a lograr hacer alguna obra por el país, a construir una acera en un pueblo olvidado, a levantar un programa de salud. Entonces justamente hay una de las ideas en la página que no está específicamente enfocada en el TCU, pero podría ser aplicable, de cómo se podría lograr para que los costarricenses, a través de este tipo de obra cívica, se convierta también en un mecanismo de integración social y que distintos sectores de la sociedad se comiencen a encontrar haciendo cosas juntos. Pues tal vez ustedes, amigas y amigos, nos pueden ayudar con algunas ideas acerca de cómo podríamos hacer que esas horas, el TCU, 300 horas por estudiante universitario, se volcaran en algo mucho más productivo para el país y en algo mucho más interesante para los estudiantes que se están graduando. Sí. Les comparto esta retroalimentación de nuestro Facebook. Dice Herbert Arrieta Carballo: muy buena propuesta de las cosas deportivas en la zona de Heredia Centro. Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias. Herbert nos vuelve a decir: la evolución de las ideas de las cuales hemos aportado, ¿cómo podríamos seguir discutiendo de las mismas? Darle seguimiento. Y José Ignacio Sánchez nos dice: por ahí vi un comentario sobre comités en las distintas comunidades para priorizar las necesidades de cada comunidad, así como las ideas que beneficien de una mejor manera cada zona. ¿Ustedes tienen contemplado esto de los comités? Pues mire, qué buena pregunta. Qué lindo sería que como un capítulo de Vía Costarricense Proyecto País, así como aquí nos hemos juntado de todos los colores políticos y de todos los sectores de la sociedad, en cada barrio, en cada ciudad, se hiciera una cosa similar para que pudieran entonces
ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades de esa comunidad o de ese barrio y cómo se pueden empezar a resolver. ¿Cuáles de ellas se pueden resolver sin necesidad del gobierno? ¿Cuáles con aportes del gobierno que ya requiere un poco más de esfuerzo y de trabajo? Pero qué lindo sería que esta cosa de Vía Costarricense Proyecto País como un ideario en donde soñemos con una Costa Rica la mejor posible y en donde hagamos las cosas para resolver los problemas, pudiéramos tener como pequeños capítulos en cada barrio y en cada comunidad de este país que se dieran a esa tarea que usted menciona de hacer una prioridad de las necesidades y de buscar solución. Y eso no requiere nada de nosotros. Nada, por favor, adelante. Adelante, organicemos eso. Exacto. Eso no requiere nada de nosotros. Así es, iba a agregar precisamente eso. Adelante, organícense, júntense, cierren sus propuestas, envíennoslas, conversémoslas. Sería espectacular ver que el movimiento, que el fenómeno que se está iniciando alcanzara al barrio, a la comunidad, al grupo de amigos, a un grupo de compañeros en el trabajo que tengan una idea, que la quieran elaborar y desarrollar. Por favor, estamos esperando tus ideas y la participación de todos. 10.000 adherentes que ya hay en la página, ya es una gran cantidad de costarricenses que estoy seguro que están, ¿verdad?, en muchos barrios, en muchas comunidades, y ahí se puede empezar a hacer cosas. Nos dice Arim Juárez Elizondo, ¿cuáles son los planteamientos sobre sistemas alternativos de movilidad urbana, así como provincial? Lo cual está muy relacionado con lo que nos dice Luis Pérez. Dice, San José necesita la construcción de un metro, solo así se podría descongestionar la capital, y es algo que se requiere para tener una ciudad moderna. Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo pienso que lo que necesitamos en la meseta central es un tren moderno de pasajeros, tren liviano, altas velocidades, que conecte en primera instancia desde Alajuela hasta Paraíso, pasando de Alajuela al aeropuerto para dejarlo conectado, se venga Heredia, San José, y pase, por cierto, por debajo de la ciudad de San José, con varias paradas para que no interrumpa el tránsito en la superficie, túneles que nos puede ser el ICE, que es de las empresas tuneleras más exitosas en América Latina. Esas cosas se pueden hacer, pero mientras hacemos esas cosas que requieren de gobierno, hay algunas otras cosas que podemos hacer. Resulta que una de las ideas que se aportaron a Vía Costarricense del Proyecto País tenía que ver con cómo hacemos para organizarnos en lo que se llama transporte compartido. Y ahí estamos estudiando ya una alternativa que consta de una página web en donde las personas se pueden inscribir para compartir transporte. ¿Cuáles son los problemas de eso? Que si yo voy a viajar con Jorge, pero no conozco a Jorge, pues lógico que tengo un poco de desconfianza sobre Jorge. ¿Qué me irá a decir Jorge? ¿Qué me irá a hacer? ¿Nos iremos a poner de acuerdo o no? Y además, como no sé si Jorge va para la escuela o si solamente va para el aeropuerto, pues ahí también podemos tener un desacuerdo porque vamos a distancias diferentes aunque sea la misma ruta. Lo que estamos buscando es un sistema que hemos visto ya muy aprovechado en otros países, que parte de organizar el transporte compartido con base en los destinos, principalmente los puestos de trabajo. Entonces, si Jorge y yo, aunque no nos conozcamos de nada en la vida, pero los dos trabajamos en, no sé, en donde los dos trabajamos aquí, ¿verdad? En Forum, o trabajamos en un shopping mall, el de San Pedro, el shopping mall de San Pedro, Jorge puede trabajar en una tienda y yo puedo trabajar en otro. Pero si nos podemos organizar en esa página para compartir el ride de acuerdo a dónde vamos a llegar, que es al mismo shopping mall de San Pedro, ya hay un lazo de conectividad, porque ya sabemos que los dos trabajamos ahí. Si Jorge me dice algo, pues yo sé que ahí lo voy a encontrar, y viceversa. Y estamos ya pensando en una modalidad esa que esperamos poder anunciar, que nos ayude en eso. Hoy precisamente hice una consulta entre 350 personas ahí en Voz Digital, y básicamente la pregunta era: ¿qué les parecería a usted un modelo de esta naturaleza? La respuesta fue muy positiva. Sin embargo, me llamó mucho la atención
que algunas de ellas subrayaban inquietud sobre la seguridad. ¿Qué tan seguro va a ser? ¿Cuánto realmente me puedo yo garantizar al encontrarme el ride, el viaje compartido, la seguridad de que esto va a ser algo bien manejado? Y bueno, ahí hay una preocupación que estamos seguros debe de compartir mucha gente con el modelo, pero no hay duda de que podemos reducir de una manera importante los automóviles si pasamos de ser automóviles y una persona a ser automóviles y 4. También, pues la verdad es que tenemos muchas otras oportunidades, pero en lo particular a mí me ha llamado mucho la atención que para certificar un edificio LEED, que es una certificación que básicamente favorece construcciones, edificios como amigables con la naturaleza, una de las condiciones que plantean es que no tengan parqueo para todo el mundo, que no haya un estacionamiento, un cajón para cada carro, porque eso obligaría a una organización diferente y estimularía a las empresas a buscar otro tipo de soluciones. Me pareció una vuelta por lo menos inesperada, porque habríamos asumido que necesitamos un cajón en el parqueo para cada carro, y esta gente en esta organización nos proponen precisamente lo contrario. Nos dicen, no, es que el error es tenerle un cajón a cada automóvil que aparece por ahí. Pero en todo caso, hay muchas ideas que se están discutiendo al respecto y hay grandes oportunidades. Bueno, pues hablando de transporte, aquí se nos acaba de sumar Irene Suárez, que es también colega en la Junta Directiva. Irene, tal vez te presentas un momentito y seguimos atendiendo respuestas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Irene Suárez, yo soy asesora en política de cambio climático y desarrollo, y es un honor estar aquí con ustedes discutiendo temas como el transporte, y me imagino que hablaron sobre la importancia del sistema integrado de transporte, que justamente no solamente es una cuestión del sector privado donde hacen menos espacios de parqueo, lo cual incentiva que hayan soluciones por parte de los usuarios, sino que también eso tiene que ir de la mano de que el gobierno también ofrece soluciones como líneas de buses efectivas a tiempo, donde las personas tienen uso de estas respuestas, y también de esa misma forma ciclovías, que como vemos en Cartago ya hay una iniciativa concreta puesta en marcha, igual como en Punta Arenas, y sin duda hay que hacer eso en el gran área metropolitano a escala que sirva para los costarricenses, de la mano con educación sobre la cultura del respeto al espacio que merece un ciclista. Entonces son muchas cosas que van de la mano, tanto de los usuarios como del gobierno, y las alianzas público-privadas sin dudas van a jugar un papel muy importante. Gracias, Irene. Tenemos una pregunta de Eric Solano. Me gustaría saber la posición de ustedes en cuanto a la megatendencia mundial de la videocomunicación y cómo podemos implementar esta tecnología en Costa Rica. Yo creo que hay una relación directa al ancho de la banda, a la capacidad que desarrollemos en las organizaciones para estar conectadas con facilidades suficientes para realizar esta videocomunicación. En nuestro caso, cada día es más importante. De hecho, la comunicación con José María cuando está de viaje es utilizando precisamente los recursos tecnológicos disponibles. Por Skype. Y no Skype, nos hablamos, y no solamente uno, sino varios. Y realmente es una cuestión que tiene una relación directa a la infraestructura tecnológica que mantenemos instalada hoy en el país y que vamos desde luego en todo lo posible a ampliar. No hay otra dirección. Es una tendencia creciente y es una tendencia que ayuda muchísimo también en lo que es la preservación del ambiente, porque por supuesto al viajar menos y poder comunicarnos por videoconferencias, bajamos las emisiones de carbono que vienen implícitas en lo que es el transporte. Yo que trabajo en el Carbon War Room y que tenemos oficinas en Estados Unidos y en Europa, la verdad es que usamos videoconferencias todo el tiempo entre las oficinas, pero también con muchas empresas con que nos relacionamos en diferentes partes del mundo en lugar de estar viajando. Eso hacia el futuro tiene una gran posibilidad, un gran potencial, y como decía Jorge, depende mucho del ancho de banda.
y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante en el país. Creo que a la pregunta que antes estábamos atendiendo, esta también tiene una relación directa. El teletrabajo es sin duda alguna una gran oportunidad para reducir en las presas el impacto que se da de la cantidad de gente movilizándose, y es una que realmente se facilita en la medida en la que vayamos apostando cada vez más recursos a la videoconferencia. Nos preguntan por Twitter, Friction, ¿debe reformarse el funcionamiento del servicio exterior costarricense? ¿De qué forma? ¿Tenemos alguna Nuestro canciller Mario. opinión sobre eso? Mario, ¿usted? No tengo opinión. No tengo opinión al respecto. Sería... Pues vamos a ver, como pasé algunos años en gobierno, yo puedo decir que el país ha hecho un esfuerzo importante por profesionalizar muchas de las posiciones en el servicio exterior, y el Instituto Manuel María Peralta es el instituto de formación de los diplomáticos para nuestro servicio exterior. Yo pienso que también ahí hay la posibilidad de avanzar lo que ya se hace hacia una representación mucho más integral de Costa Rica, y que sea una representación de dos vías, que busque los beneficios que podemos traer para Costa Rica de otros países, pero que también busque exportar las cosas que nosotros podemos aportar a otros países. Y no me refiero solamente a todo lo que es comercial, me refiero también, por supuesto, a todo lo que son nuestros valores. Costa Rica es una potencia en el campo de los derechos humanos, por ejemplo, en el campo ambiental igualmente. Ahí hay mucha posibilidad para enriquecer lo que es la prestación del servicio exterior costarricense. Sí, y para complementar quizás ese punto, yo creo que ha habido grandes mejoras en la flexibilización, e incluso la Cancillería tiene plataformas tecnológicas muy interesantes al servicio de los embajadores, y creo que la representación que ellos tienen, la responsabilidad que tienen nuestros embajadores de representar todos nuestros intereses en una sola persona es muy grande, y es muy importante que el servicio exterior ofrezca la información de punta sobre no solamente el quehacer en el país, sino también sobre las convenciones internacionales a las cuales Costa Rica es signataria. Por ejemplo, en el caso del cambio climático hay un sinnúmero de oportunidades que importante es que los negociadores que representan a nuestro país ahí estén identificando oportunidades de comercio con China, por ejemplo, y que nuestro embajador en China, Marco Vinicio Ruiz, tenga esa información a mano, que así pueda sellar pactos de comercio, de tecnología de punta, que no solamente sea de importación, sino también de investigación y desarrollo en nuestro país, para que nosotros podamos crear esos bienes y servicios dentro de nuestras fronteras, y que crean oportunidades de empleo en nuestro territorio. Entonces creo que hay una forma quizás de dinamizar aún más el servicio exterior, y que nuestros representantes fuera de nuestras fronteras tengan siempre a mano la mejor información para apoyar su toma de decisiones. Nos dice Jaime Cerdas, pregunta: ¿cómo solucionamos problemas de infraestructura o avance tecnológico cuando existen muchísimos más problemas en las bases estructurales de la sociedad, como la familia? Bueno. Qué fenomenal pregunta. Me ha correspondido avanzar y trabajar fuertemente en ese sector de la infraestructura nacional, el de los valores y la identidad. No hemos podido dejar pasar la oportunidad, no ignoramos en nada la importancia de comprender que en la medida en la que la comunidad esté comprendida por mejores seres humanos, las probabilidades de que la comunidad como tal sea mejor son mucho mayores. Ahora sí hemos identificado fundamentalmente dos sectores que me parece importante resaltar. En la línea de los valores encontramos valores instrumentales y otros valores intrínsecos
absolutamente indispensables para el desarrollo, para la prosperidad, para el crecimiento de una sociedad, tanto en lo económico, en lo social, como en la misma felicidad de los que lo componen. Los valores intrínsecos son los que hemos reconocido a lo largo de la historia como necesarios: el patriotismo, la honestidad, las condiciones grandes que hemos defendido a lo largo de la vida. Sin embargo, en las sociedades que propician el progreso y el desarrollo, hemos encontrado algunas condiciones de valores también importantes: la puntualidad, el trabajo, el prestigio para el que emprende y tiene éxito, la celebración del talento de los otros, condiciones que son indispensables en una sociedad para crecer y desarrollarnos. Por lo tanto, lo que sí hemos podido también identificar es que los primeros, los valores instrumentales, son absolutamente indispensables para la prosperidad. Sin embargo, los intrínsecos, la honestidad como tal, por ejemplo, es vital para sostenerlos en el largo plazo. De manera que desde la perspectiva del Proyecto País, de la Vía Costarricense, estamos trabajando para bajar a tierra conceptos que son absolutamente indispensables, que van a la par de construir puentes, aeropuertos, ancho de banda y desde luego una nueva mentalidad que nos permita al costarricense pasar del no se puede al sí se puede, movernos de esta chota y esta actitud de serruchapisos en las que nos vivimos a una que dice con seriedad comprendamos que el trabajo es algo que tenemos que celebrar diariamente y no llevarlo como una carga. Hay muchísimas oportunidades detrás del tema. Gracias por la pregunta, muy buena. Muy buena esa pregunta. Álvaro, ¿por qué no nos contás sobre la encuesta que acabamos de realizar? Sí, justamente esta semana que pasó hicimos una pregunta y le consultamos a los costarricenses que nos siguen a través de Facebook cuáles son o cuál es el valor más importante que necesitamos reforzar como sociedad de cara al futuro. Y de manera muy interesante hay 3 que aparecen en la lista que son los más importantes y muy por encima de todos los demás. En orden de importancia es responsabilidad, honestidad y respeto. 3 valores que son muy importantes para hacer prosperar sociedades y que van en la línea de lo que decía Jorge, que son clave en sociedades que logran dar ese salto, no solo en términos de lo económico, sino también en la parte esta de poder trascender y tener vidas más gratificantes. Esos 3 valores son parte muy importante también de lo que necesitamos comenzar a trabajar, por ejemplo, a través de la educación, del deporte, y ahí es donde comenzamos a conectar distintos también elementos sistémicos del enfoque de Vía Costarricense. Tenemos una pregunta de David Hidalgo. Dice: compras públicas sostenibles en el Estado, con criterios verdes incluidos en la contratación administrativa. Es una política de Estado que debe ser implementada. ¿Qué proponen? Me encanta la idea, porque lo que usted nos está comentando tiene todo el sentido del mundo. Si queremos avanzar en la dirección de tener una economía de bajas emisiones de carbono, que es el futuro, que nos va a llevar a innovar lo que hacemos hoy en día, en donde vamos a poder crear muchas oportunidades de trabajo, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos: crear trabajos decentes, trabajos dignos para las nuevas generaciones hacia el futuro. Hacer todo eso, transitar hacia las economías de bajo carbono, se puede catapultar si aprovechamos el poder de compra del Estado para poder comprar con esa filosofía y con esas ideas que usted nos comenta, de que compremos lo que es ambientalmente amigable, ambientalmente responsable. Nos daría las mejores señales, de manera que es una excelente idea y muchísimas gracias por compartirla. Alfredo Navas nos dice: ¿hay algún plan o alguna propuesta diferente para combatir el narco? ¿Suavizar algunas leyes como el autocultivo o ponerlo al menos como una idea diferente? ¿Hemos trabajado ese tema? Yo creo que no. No. Al menos todavía no. Todavía no. Sí, no. Pues muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. No lo hemos trabajado y tiene usted toda la razón. Es uno de los temas que deberíamos de abocarnos a ver. De hecho, me parece que es importante para todos echarle un vistazo a las ideas. Están todas separadas en los diferentes grandes temas. En el camino
hemos recibido algunas observaciones como esta que nos dicen no se está tratando tal tema o el otro. Creo que es importante en ese sentido que la participación de todos y de todas nos lleve precisamente a visualizar cuáles son las áreas desatendidas. Muchísimas gracias por el aporte. Tenemos una pregunta de Juan Rafael Córdoba, que también comparte con Mauricio Monge. ¿Cómo incrementar el porcentaje de inversión para investigación, desarrollo e innovación? Es una pregunta muy buena porque si uno ve lo que los países desarrollados están invirtiendo en investigación y desarrollo, es más o menos 10 o 12 veces lo que estamos invirtiendo en Costa Rica. Y cuando hablamos de la innovación en todos los campos, como uno de los 4 ejes sobre los cuales queremos catapultar el país hacia el futuro, el poder financiarlo es una cosa muy necesaria. En los países donde esos programas son exitosos, han logrado vincular al sector empresarial con los centros de investigación en las universidades, para que sean las universidades las que investiguen y desarrollen lo que el sector productivo nacional está necesitando. Y en dirección contraria, sea el sector productivo nacional el que le pida a las universidades: investígueme esto, porque esto me ayudaría a hacer una empresa o un sector mucho más competitivo y a ser mucho más rentable cuando voy a los mercados internacionales. Eso se logra en los países que ya lo tienen mediante incentivos fiscales a las empresas que financian desarrollo. Y ese es un ingrediente que nos hace falta en el país. Yo pienso que ahí tenemos que avanzar de una manera decidida. Mientras no peguemos al sector productivo con las universidades, no vamos a estar potenciando toda la gran reserva que tenemos de conocimiento y de opciones en las universidades con lo que es el sector productivo nacional. Don José María, ahí aprovecho para mencionar que Estrategia Siglo XXI, que es un grupo de gente muy interesante que estuvo trabajando durante varios años generando ideas sobre el tema de una estrategia de innovación para el país con miras al 2050, ha hecho algunos aportes concretos. Ese tipo de aportes los estamos considerando también porque son ejercicios de creación de pensamiento con personas muy calificadas en esa materia, y nos parece vital que ese tipo de ideas se encuentren también espacio en Vía Costarricense. Comentario de Claudio Rojas, nos dice: se le debe dar más apoyo a los proyectos en cultura y las artes, dotar a las personas que trabajan en estas áreas de recursos para que puedan desarrollar sus habilidades. Tal vez mientras se atiende la pregunta, quiero aprovechar esta inquietud para decir y anticipar que estamos trabajando en la creación de 2 concursos inicialmente, los dos con la intención precisamente de estimular al arte, a la cultura, a la manifestación plástica de las ideas, y una de ellas está avanzada bastante y me atrevo a compartirla acá con todos los que estamos conectados por esta vía, y tiene que ver con la fotografía. Vamos a realizar un concurso nacional de fotografía en 2 categorías, amateur y profesional, con la intención de poder ver cómo los fotógrafos del país van a interpretar esa visión de la Costa Rica que deseamos. Al final y al cabo estamos convencidos de que la gente y el dinero y los recursos van a seguir la visión que juntos seamos capaces de diseñar. La música, la plástica, el arte deben de ser parte de esta condición, comprendiendo cultura en su más amplia definición, como todo lo que hacemos cotidianamente. El proyecto País no solamente tiene una junta directiva, algunos de los cuales estamos acá, sino que también tiene un consejo consultivo, unas 35 personas que también vienen de todos los sectores de la sociedad costarricense y de todos los colores políticos, y que nos ayudan en este esfuerzo. María Lourdes Cortés, que tiene ya muchos años de estar trabajando de una manera muy destacada en el sector cultural de este país, forma parte de ese consejo consultivo, y yo estoy seguro que estará muy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho,
en términos de la importancia que tiene la cultura en el desarrollo nacional. Les menciono que ya son las 4:15, yo les sigo dando preguntas hasta que ustedes quieran. Pues yo pienso que también en respeto a las personas que nos acompañan deberíamos ir tal vez ya casi cerrando, tal vez una o dos preguntas más y vamos terminando. Una pregunta relacionada con el tema del trabajo. Es importante cambiar la ley del servicio civil para que se incluyan indicadores de desempeño que garanticen la eficiencia y rendición de cuentas de los personeros que laboran en las instituciones. Y también nos preguntan, nos dicen que el teletrabajo me parece algo muy importante, innovador y tiene muchas ventajas para el país. ¿Qué proyectos existen o están en proceso para implementar esto? Y nos dice Carlos. Bueno, yo creo que en relación con la primera pregunta del servicio civil, tal vez no sea algo muy fácil de lograr. Sin embargo, sí es importante repensar la manera en que estamos seleccionando y contratando a los profesionales para el Estado. Creo que no estamos tomando mucho en cuenta la idoneidad de la persona, sino que nos basamos fundamentalmente en su formación, sin ver si es la persona idónea para el puesto. En ese sentido, creo que sí, podríamos pensar en cómo hacemos algunas modificaciones para que la contratación de las personas que van a servir al Estado sea más adecuada para las necesidades actuales que tenemos. Tal vez una cosa adicional sobre ese tema del empleo en el sector público. Una de las características del sector público nuestro es que hay muchos sistemas distintos de contratación de recursos humanos dentro del propio Estado. Uno encuentra que hay ciertas instituciones que son islas de eficiencia y que tienen incluso muy buena imagen con las personas con las que se relacionan. Menciono por ejemplo Procomer o el Banco Central, son instituciones que tienen regímenes de contratación que no son necesariamente las mismas que el resto de la administración pública. El gobierno actualmente está por iniciar un proceso de diálogo con los gremios sobre el tema del empleo público y esa puede ser una buena oportunidad para tener una discusión nacional en torno a un tema que definitivamente es muy importante para lograr esa eficiencia del Estado que todos aspiramos. Qué bien eso, no conocía esa iniciativa. Sí, están por empezar. Qué bien, sí. Me parece muy provechoso. Una última pregunta. Esteban Brown nos dice, una mejora económica verdadera y duradera depende del cambio en las relaciones humanas. La crisis económica global está desafiando el paradigma económico. A mí una de las cosas que más me impacta es pensar que me voy a pasar el resto de mi vida en el futuro. Por mucho que les cuente lo que ha pasado o lo que podamos analizar de lo que está pasando hoy, lo cierto es que vamos a pasar el resto de nuestras vidas en el futuro. Por eso es que tiene mucho sentido hablar de futuro, construir nuestras relaciones, tomar las decisiones hoy que nos van a realmente a modelar el futuro. El futuro no es ni más ni menos que una consecuencia de las decisiones que tomamos hoy. Por eso es que es tan importante desde esta perspectiva tener realmente un sentido de urgencia, entender que tenemos que hoy avanzar de una manera determinada en modelar el futuro que vamos a vivir y desde esa perspectiva parte con toda claridad de que la competitividad empieza por uno y de que las relaciones las tenemos que entender más allá del contexto de la familia y comprender muy bien que va más allá del contexto de los amigos y de la gente con la que trabajo y de que la nuestra es una responsabilidad comunitaria que alcanza en nuestro caso al país en general. Y es la razón por la que estamos aquí reunidos, porque la nuestra es una responsabilidad nacional, es una responsabilidad con el país, claros de que somos nosotros los que vamos a modelar el futuro. Les comento que se van a recoger todas las preguntas y se les va a dar trámite y seguimiento a las mismas para todas las personas que quedaron sin contestación. Y nada más un cierre para terminar la transmisión. Muchas gracias por su tiempo, muy amables. Nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes y les agradecemos muchísimo sus preguntas. Muchas gracias a Esteban y el equipo que nos ayudó acá también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.